Muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Londoño Gómez. Me corresponde responder las preguntas número 4 y número 6. Iniciando con la pregunta número 4, que dice: ¿en qué ocasiones se podrá desestimar de plano la queja? De esto nos habla el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007. Lo que significa desestimar de plano la queja es que no todas las quejas presentadas contra abogados necesariamente van a conducir a la apertura de un proceso disciplinario, sino que la sala debe realizar una valoración inicial para determinar si existe un fundamento suficiente para iniciar una investigación. Entonces, hay dos causales. La primera es si esta no presta mérito para abrir un proceso disciplinario. Esto se encuentra de forma amplia en el siguiente artículo, que es el 69, que nos dice que si la queja se refiere a hechos disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o que sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, se va a desestimar de plano la queja. La otra causal es por una causa objetiva de improcedibilidad, que esto se da por muerte o por prescripción, que en este caso son 5 años. Dando un ejemplo, digamos que una persona presenta una queja diciendo que el abogado Sergio cometió una falta en el año 2025, pero queda comprobado que el abogado Sergio falleció antes de esa supuesta conducta. Este ejemplo nos permite dilucidar los dos tipos de causales que existen. Por un lado, va a ser de imposible ocurrencia, porque pues es imposible que el abogado haya cometido esa falta porque él falleció en el año 2024. Además de eso, esa acción disciplinaria se extingue de manera objetiva. ¿Por qué? Porque el disciplinable está muerto, por lo tanto se desestima de plano la queja porque no es posible iniciar el proceso disciplinario. En cuanto al punto número 6, en el cual hay que explicar la totalidad del proceso disciplinario mediante un ejemplo, yo tengo el ejemplo del abogado Jorge Soto, el cual en ejercicio de su profesión se dirige a una audiencia en un juzgado de Cali, y en medio de la audiencia empieza a decir expresiones injuriosas y calumniosas contra el juez que está presidiendo la diligencia. Entonces eso trae como consecuencia que se altere el orden y se falte el respeto debido a la administración de justicia, que recordemos es una sanción disciplinaria que está contemplada en el artículo 32 de la Ley 1123. Por esta razón se da inicio a este proceso disciplinario, que sería el punto número 1. Este inicio del proceso disciplinario puede darse de varias maneras: de oficio, de queja, por informe de un funcionario judicial. Esto está en el artículo 67 de la Ley 1123. En mi ejemplo, supongamos que se iniciaría por la última, que es el informe de un funcionario judicial, ya que el juez compulsaría copias a este abogado para que se inicie la investigación disciplinaria. El paso número 2 sería un reparto al magistrado, lo cual está en el artículo 102. Y es que una vez radicada esa actuación en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, en este caso del Valle del Cauca, se va a realizar el reparto entre los magistrados que integran la sala disciplinaria. El magistrado que le haya correspondido en reparto va a estar a cargo de esa actuación en primera instancia hasta el momento de dictar sentencia. El punto número 3 sería el auto de inicio y todo el trámite preliminar, que se encuentra en el artículo 104. En este caso, digamos que no sea un desistimiento de plano, ya que el informe sí prestó mérito para iniciar el proceso, y además no sea ninguna de las causales objetivas de improcedencia. Después de efectuado ese reparto, se acredita la condición de disciplinable del denunciado por el medio más expedito, por lo que el magistrado ponente, mediante un auto que se llama auto de trámite de apertura del proceso disciplinario, señala fecha y señala hora para la audiencia de pruebas y calificación, que es la primera audiencia, de la cual también se enterará el Ministerio Público. De ahí se pasa al paso número 4, que es la audiencia de pruebas y calificación, que esto está señalado en el artículo 105 de la misma Ley 1123.
Esta diligencia se debe celebrar dentro de los 15 días siguientes del auto que inicia el proceso. Digamos que en nuestro ejemplo, el disciplinable sí comparece a esta audiencia. Recordemos que cuando no comparece, pues se lleva un proceso diferente, ya que se fija un edicto emplazatorio por 3 días y demás, pero en este caso sí comparece. Y a la audiencia luego debe acompañar su defensor, ya que es obligatoria la presencia de los dos. Se pasa a esta actuación del artículo 105, y es que el disciplinable Jorge Soto da una versión libre de los hechos imputados. Además, se presenta el informe que dio origen a este proceso, y en este ejemplo el abogado defensor aporta las pruebas del caso, por lo que en esa misma audiencia se determina su conducencia, su pertinencia, y se decretan las que de oficio se consideren necesarias. Ya evacuadas esas pruebas decretadas en la audiencia, se procede a una calificación jurídica de la actuación. En esa, el magistrado lo que va a hacer es indicar si considera que existe un mérito para formular cargos, o si por el contrario pues debe archivarse esa investigación. En este caso sí se da la formulación de cargos, por lo que el magistrado va a fijar fecha y hora para la realización de la segunda audiencia, que es la audiencia de juzgamiento, que se debe celebrar en un término de 20 días siguientes a esta actuación. Por lo tanto, el paso número 5 sería la audiencia de juzgamiento, que está en el artículo 106. En esta audiencia se van a practicar las pruebas decretadas. Hay que recordar que no todas las pruebas necesitan ser practicadas, solamente las testimoniales, ya las demás se incorporan. Después de esto, de practicar las pruebas, se concede el uso de la palabra, digamos que esos son como unos alegatos de conclusión, al representante del Ministerio Público, al disciplinable y a su defensor. Después de esto, se da por finalizada la audiencia y se pasa a el paso número 6, que es la sentencia de primera instancia, de la cual se habla en el mismo artículo 105. Habla de que el magistrado ponente dispone de 5 días para registrar el proyecto de fallo, y la sala como tal tiene 5 días para proferir sentencia. En esta parte hay que recordar que cuando el magistrado pues toma la decisión, como ya lo dije, presenta un proyecto de sentencia, un proyecto de fallo, donde lo que va a pasar es que lo van a revisar los otros 2 magistrados que hacen parte de su sala. En este caso, los 2 magistrados pues acceden a las pretensiones, en mi ejemplo, pero hay que recordar que cuando los otros 2 magistrados no están de acuerdo, la ponencia va a quedar derrotada, o que si uno de los 2 niega las pretensiones, este puede realizar un salvamento de voto. En el caso de Jorge Soto, pues la sala sí lo encuentra responsable de esta falta. Recordemos que cuando es responsable se le pueden imponer sanciones como censura, multa, suspensión, o en casos más graves hasta la exclusión del ejercicio de la abogacía. Todo eso se encuentra en el artículo 40 de la ley 1123. En este caso, la decisión que se tomó fue la suspensión de la tarjeta profesional por un término de 5 meses. Y bueno, de ahí pasamos a punto número 7, que es la segunda instancia. En este ejemplo, Jorge Soto, como lo digo, él es sancionado, pero él apela esa sentencia que lo sanciona. Quien va a revisar el caso es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En este caso, pues el abogado de Jorge presentó el recurso de apelación, que se concedió en efecto suspensivo, y lo interpuso y lo sustentó por escrito dentro de los 3 días siguientes a la última notificación. Una vez vencido ese término, los no apelantes se pronunciaron en relación con ese recurso dentro de los 2 días siguientes. ¿Qué pasa en esta segunda instancia? Según el artículo 81, se pasa a la Sala Nacional. Esta Sala Nacional se encuentra en Bogotá, y una vez ingrese la actuación al despacho del magistrado ponente, este va a disponer de un término de 20 días para proyectar su decisión, que va a ser dictada por la sala en la mitad de ese término. Y bueno, antes de ese proferimiento del fallo, el magistrado puede ordenar práctica de pruebas que estime necesarias.
y esto debe hacerse en un término de 15 días y fuera de audiencia. Como ya lo vimos en clase, se puede pedir pruebas en segunda instancia, pero en unos casos excepcionales, como por ejemplo cuando hayan pruebas nuevas, cuando no se tenían conocimiento de algunas pruebas o no existían. Bueno, finalmente se profiere a una sentencia de segunda instancia que puede o confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia. En este caso de Jorge Soto se confirmó la decisión de primera instancia, que fue la suspensión de su tarjeta profesional por un periodo de 5 meses.